Les saludo afectuosamente a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien. Y les invito para que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios, también puede ser imitadores de Jesús, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estos versículos los vamos a utilizar como referencia al tema que vamos a tratar hoy día. Hoy día vamos a ver algunos aspectos importantes de la vida de Cristo. Pero antes de comenzar a desglosar o desarrollar este sermón, debemos tener bien en claro que Dios demanda de nosotros que caminemos en santidad. Y para caminar en santidad, para buscar esa consagración perfecta, esa comunión con Dios las 24 horas del día, el carácter de Cristo tiene que reproducirse en nuestra vida, tiene que reflejarse en el rostro del creyente. Es cierto que muchas veces el camino se torna dificultoso, que correr la carrera cristiana no es fácil, es extenuante, es agotadora, mucha fatiga, de pronto hay problemas o en medio de esta carrera, en medio del camino, hay situaciones complejas como las pruebas que aparecen de imprevisto. Pero no estamos solos. Tienes que tener la certeza, la convicción de que Dios está a tu lado, de que Jesús vive dentro de ti a través del Espíritu Santo y Él nunca te va a abandonar. Y en los momentos dolorosos, en los momentos de aflicción, Él va a ser tu consuelo. El rostro de Cristo tiene que reflejarse en nuestro rostro. Debemos imitarlo a Él, amarlo, seguirlo, servirle hasta la muerte. Si quieres vivir una vida cristiana victoriosa, si quieres madurar espiritualmente y estar preparado para la segunda venida del Maestro, necesariamente tienes que imitar su ejemplo, tienes que seguir sus pisadas. Y hoy día vamos a ver 3 puntos o pensamientos esenciales que reflejan en gran medida el carácter de Cristo. Y tú y yo debemos imitar esa conducta, ese comportamiento que Él tuvo cuando, valga la redundancia, estuvo de cuerpo presente en esta tierra. El primer pensamiento o la primera característica de su personalidad, de su carácter, Él era obediente a la voluntad de su Padre. Él era obediente a la voluntad de su Padre. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús descendió del cielo con la tarea de librar a la humanidad del cruel dominio del diablo. Él ofreció su propia carne, ofreció su propio cuerpo para redimirnos de todos nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud del pecado a través de su sacrificio que hizo en el madero de la cruz. Dice la palabra de Dios que Él nos limpió con su sangre bendita. Y esa es una obra portentosa, es una obra fundamental en el cristianismo, la obra de la salvación. Gracias a Él, gracias a Jesús, somos salvos. No moriremos eternamente, sino dice la Escritura que viviremos eternamente.
tu alma es eterna y podrás disfrutar de todas las bendiciones que el Padre tiene reservado para sus hijos. Tú podrás disfrutar de esos beneficios en el cielo y verás cara a cara al Maestro. Pero antes de realizar esta portentosa obra, como dije en delante, Él realizó un exitoso ministerio. ¿En qué consistía ese ministerio? Básicamente en 3 áreas. Primero, la predicación del Evangelio del Reino. Segundo, la enseñanza. Y tercero, sanidad a los enfermos. Él llevó a cabo un ministerio con excelencia. Dice la Escritura que Él anduvo por las calles polvorientas de Jerusalén. Él iba hacia las aldeas, hacia los lugares pequeños, y cuando se le aparecía una persona necesitada que requería una palabra de consuelo, de ánimo, una orientación, Él estaba allí para entregar esa palabra, para colocar las manos sobre los enfermos y sanar a los enfermos. Él realizó un ministerio de excelencia. Y Él llevó este ministerio siempre guiado bajo la dirección del Espíritu Santo. Acordémonos que en la palabra de Dios sale especificado que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad, o en otras palabras, Él estaba lleno del Espíritu Santo y Él se guiaba a través del Espíritu. El Espíritu le decía: tienes que ir hacia allá, allá hay un leproso, allá hay una persona afligida que tiene que ser liberada de la depresión, hay un paralítico. Y Jesús acudía a ese lugar. En otras palabras, Él no se movía por cuenta propia, sino bajo la dirección de su Padre que está en los cielos, bajo la dirección del Espíritu Santo. Él realizaba todas esas obras magníficas que contribuían a la felicidad del ser humano. ¿Y qué sucedía cuando la gente estaba libre de esas enfermedades? Había quienes efectivamente, en gratitud, alzaban sus brazos al cielo y decían: gracias, oh Dios, reconocemos que aquel hombre ha sido enviado de lo alto. La obra más gratificante para el alma, la obra cúlmine de su ministerio, fue su muerte expiatoria. Y Él pronunció una de sus últimas palabras desde la cruz. Él dijo: consumado es. No habló como un mártir, no habló como un hombre derrotado, sino todo lo contrario. Habló como un triunfador. En otras palabras, dijo: Padre, he acabado la obra que tú me encomendaste. La obra de la salvación está para todo el mundo. Qué maravillosa realidad. Una obra gloriosa, una obra portentosa. La obra se ha consumado. Consumado es. La obra está terminada, está acabada, está finiquitada. Ahora la gente podrá ser libre de la esclavitud del pecado. Ahora la gente podrá mirar desde otra perspectiva. Ahora tú puedes mirar con otros ojos. Tú tienes derecho a ser feliz. Y como hijo de Dios tú recibes los beneficios del Padre. En la obediencia está la ganancia. Jesús fue obediente a las instrucciones del Padre, y aun cuando estaba en aflicción, cuando sus carnes, sus espaldas estaban siendo flageladas por el látigo de los romanos,
aun cuando él estaba con una corona de espinas en las sienes y siendo crucificado en las manos y en los pies con grandes clavos, él como cordero fue al matadero, dice la Escritura. No se quejó por la situación que estaba viviendo, por esa aflicción, por ese sufrimiento. No se rebeló contra Dios. Padre, haz tu voluntad en mí, dijo el Señor Jesucristo. Y a través de esa obediencia, el mundo entero tiene la oportunidad de experimentar una nueva vida en Cristo, una vida llena de felicidad, de beneficios. Si tú tienes paz en esta hora en tu corazón, es porque Jesús, a través del sacrificio en el madero de la cruz, produjo esa paz. Tenemos que ser obedientes. Obedientes las 24 horas del día. Tenemos que acatar la voluntad del Padre para que nos vaya bien en la vida. Si tú quieres crecer espiritualmente, si quieres que te vaya bien dentro de tu hogar, en el ministerio o en el trabajo, guíate por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una maravillosa norma de conducta que te dice lo que debes y lo que no debes hacer. Y por sobre todo transforma vidas. Aprendamos a ser obedientes. En este mundo diera la impresión que la obediencia es parte del pasado. Hay quienes no depositan su confianza en el Señor, sino que depositan su confianza en sí mismo, en sus propias capacidades, depositan la confianza en los astros, en personajes públicos, en autoridades gubernamentales. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo, tiene que estar puesta en Dios. Si tú eres un creyente genuino, si tú eres un seguidor de Cristo y lees continuamente la Biblia, no te involucrarás en las cosas que hay en el mundo, no te enredarás en los negocios que hay en este mundo. La obediencia trae ganancia, aun cuando te cueste hacerlo, aun cuando tú digas que la palabra de Dios es un fardo de prohibiciones u obligaciones y cueste mucho llevar a cabo lo que dice la Escritura, que no te quepa la menor duda de que es por tu bien, por tu propia felicidad. Dios desea que tú seas un triunfador en el matrimonio, que seas un triunfador en todas las actividades. Y si en esta hora estás pasando por un momento complicado de salud, el Señor te dice, sé obediente a mi voluntad. Y mi voluntad sale registrada en mi palabra. Por favor, lee y estudia la palabra del Señor. Aprendamos a ser obedientes. En la obediencia está la ganancia. Segunda característica de la personalidad de Cristo. Él enseñaba a las multitudes para que aprendieran a ser felices. Él enseñaba a las multitudes para que aprendieran a ser felices. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Jesús era un maestro por excelencia. La gente caminaba en esa época directamente a la perdición. Ellos ignoraban, las personas ignoraban las verdades espirituales y morales. ¿Por qué razón? Porque los fariseos, los escribas, los saduceos, la clase religiosa malinterpretaba las escrituras.
Y no era la palabra de Dios la que ellos manifestaban de sus labios, sino que eran mandamientos humanos que confundían y desorientaban a las personas. Eran una carga que los judíos llevaban sobre las espaldas. Pero el maestro, con una autoridad sublime, expresaba esas verdades escriturales con una profundidad tan grande que tocaba el corazón de los oyentes. Y muchos se admiraban de esta nueva doctrina, de una doctrina que realmente era la esencia de las escrituras. Jesús iba al fondo de las escrituras, al fondo de la ley de Moisés. A Jesús no le interesaba el dinero de sus súbditos, de sus seguidores. No le interesaba la posición social. Él decía, si quieres entrar en el reino de Dios, si quieres ser mi seguidor, te pido una sola cosa, que seas humilde, que abras tu corazón y que recibas el mensaje del Evangelio. Lo único que Él pide es la obediencia fiel del corazón. Escucha, la obediencia fiel del corazón. Jesús enseñó cosas maravillosas a las personas. Ellos estaban en ignorancia espiritual. Y como todo ser humano, los judíos tenían problemas. Todos tenemos problemas. Y a veces nos confundimos. Nos desorientamos en medio del camino. Jesús se tomó el tiempo, el maestro de Galilea, para enseñarles esas verdades. Les habló acerca del ayuno, acerca del enojo, sobre la consagración, habló del divorcio, de los juramentos, de los falsos profetas, del verdadero discipulado, de la eficacia de la oración, del no juzgar a los demás. En otras palabras, una verdadera disertación, pero no como aquellas que nosotros escuchábamos en el colegio, sino un discurso, un sermón potente que llegaba directamente al corazón del oyente. Y gracias a esas palabras, a esas enseñanzas, es que nosotros nos hemos mantenido firmes en la fe. Hay muchos que se han mantenido firmes en la fe y ha sido como consecuencia del haber escuchado, de haber prestado atención a las enseñanzas de Cristo. Y yo te felicito en el Señor si ese es tu caso. Hoy día vemos la vida desde otra perspectiva. Después del nuevo nacimiento, cuando experimentamos el proceso maravilloso de la conversión, nuestra vida cambió radicalmente. Tú eres una nueva persona, eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Tienes otras prioridades. Tu mente ha sido renovada por el Espíritu Santo. Él enseñaba a las multitudes para que aprendieran a ser felices. Un día, a través de las enseñanzas de Cristo, aprendimos también a ser felices. El dinero nunca te podrá dar la felicidad que Cristo te da. Las riquezas de este mundo, la fama, el poder, el sentirte bien acompañado de personas que se dicen ser tus amigas, pero que no lo son. Se dicen ser tus amigos, pero no lo son. Esa es una felicidad momentánea, una felicidad pasajera. Pero la verdadera felicidad, una felicidad integral, un bienestar físico, emocional, espiritual. Te levantas en la mañana en paz. Tienes paz contigo mismo, paz con los demás. Esa verdadera felicidad te la da Cristo. Y Él un día nos salió al encuentro, a buena hora, y nos presentó el plan de la salvación. Jesús nos libró de la muerte, de la condenación eterna. Ahora tú tienes que enseñar este mensaje. No guardes silencio con respecto
a tu fe. No guardes silencio con respecto a las verdades del Evangelio. Un día alguien te predicó la palabra. Dios usó a un pastor o a un hermano de otra congregación o tal vez de la misma congregación, no sé. Pero aquellos varones fueron instrumentos en las manos de Dios que te indicaron el camino que debías caminar. Te sacaron de la ignorancia espiritual a través de la luz del Evangelio. Tienes que hacer lo mismo. Dios te ha entregado tantas cosas. Y en base a todas esas cosas que Dios te ha entregado, todos esos consejos, hoy día ves la vida de distinta manera. Sabes que tienes un Dios protector y que suple tus necesidades. Anda donde los pecadores, predícales la palabra. Anda donde los recién convertidos, disipúlalos, enséñales lo que tú has aprendido. Porque los recién convertidos cometen errores, se equivocan mucho como también nosotros nos equivocamos en el pasado y todavía nos seguimos equivocando. Entrégales una palabra. Ellos tienen problemas en el matrimonio, problemas existenciales. Tal vez todavía existe un vacío en sus corazones porque no logran discernir todavía las cosas de Dios. No logran dimensionar el gran amor de Dios. Es un proceso. Dios produce una conversión de nuestra vida, una conversión de nuestra alma, de nuestra mente. Pero el proceso es un proceso que de manera paulatina, gradual, nos lleva y nos conduce a la verdadera felicidad. Predícale a ese joven, a esa jovencita, a tu pariente, a tu familiar que tal vez ha vuelto a la iglesia. No te quedes de brazos cruzados. No te quedes de brazos cruzados. Y finalmente, la tercera característica del carácter de Jesús que estudiaremos hoy día era que Él era sensible al dolor de los afligidos. Tenía compasión por los desdichados, por quienes estaban padeciendo de algún problema. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a repetir. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como creyentes y en general todos los habitantes de este planeta, todos los seres humanos, tienen un gran adversario. Tenemos un gran adversario que se llama Satanás el diablo. Y él se ha opuesto siempre y se opondrá a los planes de Dios, a los planes que Dios tiene para ti. Él desea la destrucción de las personas. Pero sabemos a través de la palabra que el enemigo de Dios ya fue derrotado en el madero de la cruz. Escucha bien, ya fue derrotado en el madero de la cruz. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Más poderoso, más misericordioso, más amoroso es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Porque el que está en el mundo no tiene amor. El enemigo de Dios, Satanás, no ama a las personas. Todo lo contrario, las odia. Y nos odia a los creyentes, porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay un propósito eterno, hay un plan de Dios para tu vida.
eres importante para Dios, eres un tesoro para el Señor. Jesús, cuando estuvo de cuerpo presente, Él realizó una multitudinaria cantidad de milagros, una infinidad de milagros y señales. Él curó a los leprosos, Él sanó y levantó a los paralíticos, a los sordos, a los mudos, a los epilépticos, Él liberó a los endemoniados. Dice la palabra que había una mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años. Hacía 12 años que tenía esa terrible enfermedad, tocó el borde del manto del Maestro y quedó sana para la gloria de Dios. Jesús liberó a los endemoniados, a los depresivos, les dio alegría, resucitó a los muertos, ha hecho tantas cosas, hizo tantas cosas en el pasado y las sigue haciendo en el presente y las seguirá haciendo en el futuro. Y el mayor milagro de todos es que Él nos libró de la esclavitud del pecado, como dije en delante, de todos nuestros problemas grandes y pequeños, de esa aflicción del alma, de esas heridas del corazón. Él nos ha hecho un corazón nuevo, no un corazón atormentado por las pruebas de este mundo, no un corazón atormentado por la indiferencia, por las críticas, por el odio de otras personas. Tú puedes mirar la vida desde otra perspectiva, puedes mirar un nuevo horizonte. ¿Te acuerdas cuando Jesús te salió al encuentro? La vida que llevabas, en qué condición te encontrabas, una vida miserable, una vida de actos prohibidos que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, una vida indefinida, neutra, sin rumbo. Dios limpió tus heridas, renovó tu mente. El Espíritu Santo, como dice la Escritura, te hizo una nueva criatura. Y hoy día vives algo totalmente distinto. Aún en problemas o en dificultades como todos nosotros. Pero podemos continuar hacia adelante sin ninguna dificultad. Porque si tú estás en Cristo, si tú depositas tu confianza en el Señor, en sus promesas y en su palabra, estás protegido. Hay un cerco a tu alrededor que te protege, independiente del coronavirus o de las enfermedades que puedas estar en esta hora, que puedan estar que te pueden estar atacando. Piénsalo bien, que para Dios no hay nada imposible. Y si el Señor tiene un plan en tu vida, Él no dejará que no se cumpla ese plan. Lo que comienza, Él lo acaba. La obra que Él comenzó en tu vida, Él la acabará. Debemos ser sensibles al dolor de los afligidos. En medio de nuestra aflicción pasada, hubo una luz de esperanza. Y Jesús se apareció a tu vida. Te redimió de tus pecados, curó tus heridas y lavó tu corazón con su preciosa sangre. Hoy día estamos envueltos en el amor, la santidad y la misericordia de Dios. Pero allá afuera, amado hermano, amada hermana, hay un mundo vacío. Hay un mundo sin dirección, un mundo atormentado por espíritus inmundos. Hay mucha gente depresiva, mucha gente que claudica entre dos pensamientos, que camina desorientada por la vida. Hay gente que no tiene paz en el corazón, que vive estresada con muchas cargas y preocupaciones. Tenemos que hacer algo. Tú has sido ungido, ungida para llevar las buenas nuevas a los perdidos, a los abatidos de corazón. Dentro de ti hay poder para orar por los enfermos.
Hay poder para entregar una palabra de consuelo, una palabra que alimente esa alma afligida. Esta es tu oportunidad. Aprovéchala. Esta es tu oportunidad. Dios te quiere usar grandemente, hermano. Grandemente, hermana. Y si tú le sirves a Dios, si tú lo sigues y le amas, Él te va a bendecir grandemente. No sabemos cuándo regresa nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora. Pero a través de las señales que se han estado dando en este último tiempo, sabemos que nos falta mucho. El carácter de Cristo tiene que reproducirse en ti, en tu rostro. Tienes que reflejar esa mansedumbre, ese amor, esa fidelidad, esa humildad, esa paz, todos los días si quieres caminar en victoria, de victoria en victoria. Yo ruego al Señor para que en esta hora tu vida sea completamente transformada. Tus pensamientos y hábitos nocivos que tal vez podías haber arraigado durante algunos meses o algunos años desaparezcan por completo. Esta es la hora de la consagración. Es la hora de la restauración, de la fortaleza que Dios te da. No pierdas el tiempo, amado, no pierdas el tiempo, amada. Si tú estás en Cristo, si tú vives una vida victoriosa, si la estás viviendo en esta hora, te felicito en el Señor, porque vas por un buen camino, pero si no lo haces, si no lo has hecho, este es el momento para decirle al Señor: Señor, me arrepiento y confieso cada uno de mis pecados. No he dado el ancho, me he mantenido negligente en un sueño espiritual, no he hecho tu voluntad, y por no acatar tu palabra, por no obedecerla, he tenido que sufrir una serie de situaciones dolorosas. Y he tomado tantas malas decisiones y eso me ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño a mi vida presente y también a mi vida futura. Oh Señor, ayúdame. Ayúdame, oh Dios. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Este es tu momento. Sales en victoria en esta hora. Sales en victoria y yo proclamo y declaro que el carácter de Cristo se refleja en tu vida. El carácter de Cristo se refleja en tu vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Sonríe. Como decía un predicador, sonríe. Dios te ama. Voy a orar por ti. Padre, gracias, Señor. Una vez más, te doy infinitas gracias por esta unción, por esta autoridad que me has dado para predicar tu glorioso evangelio. Hoy día hemos estudiado algunos aspectos importantes de la vida de Jesús, algunas características de su personalidad y que deben estar presentes en nuestra vida. Oh Señor, la obediencia trae ganancia. Debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos enseñar a los demás para que aprendan a ser felices. Y también la palabra nos motiva a ser sensibles al dolor de los afligidos. ¡Wow! Es una tarea muy, muy grande. Es una tarea que adquiere mucha responsabilidad. Pero estamos seguros que la podremos hacer. Que podremos abrazar al que está desdichado, abrazar al que está afligido, orar por esa persona, orar por los enfermos.
Solo tú nos pides obediencia. Obediencia y que seamos un testimonio de amor para que los demás vean el amor de Cristo y ellos también puedan dar el paso de fe y aceptarlo como Señor y Salvador personal de sus vidas. Gracias, Jesús. Hacía falta esta palabra para la iglesia. Cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a una sola denominación, sino a todas las denominaciones cristianas evangélicas que están en el mundo. Queremos ser portadores de esa luz. Queremos que brille nuestra luz, que no sea una luz tenue, frágil, sino que brille en todas partes y podamos conducir a los pecadores hacia el camino que conduce a la libertad espiritual y a la casa del Padre. Si hay alguien que está enfermo, Señor, yo te ruego en esta hora, que tú seas quitando toda dolencia, quitando toda enfermedad del cuerpo. En el nombre de Jesús, quita toda atadura en las caderas, oh Padre. Si hay alguien que está padeciendo de alguna aflicción en la espalda, reumatismo, ciática, lumbago, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Problemas a la vista, problemas a la sangre, varices, flebitis, problemas al corazón, taquicardia. Aleluya, gloria a Dios. Si hay alguien que tiene quistes, Señor, saca esos quistes, Padre amado. Que esta sea una palabra que lleve sanidad a los enfermos, que lleve sanidad a quienes están padeciendo de alguna dolencia estomacal, a la próstata, a los riñones. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta llenura que estás entregando a tu pueblo. Gracias por esta llenura que estás entregando a tu pueblo. Tu pueblo está siendo lleno con el poder del Espíritu Santo, lleno con el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguien que está enfermo del COVID, Padre, restáuralo, te lo pido en el nombre de Jesús, creyendo que lo vas a hacer. Amén y amén.